Entonces, cuando yo calculo la lista de mensajes, tengo la cantidad de mensajes que hay ahí. Entonces directamente lo escribo, lo pongo en el caché. Ya está. No tengo el ejemplo. Bueno, después de pasar el ejemplo, porque yo sé que en algún lugar estaba. Pero es eso. O sea, yo calculo que messages, digo, vamos a actualizar un messages en el mismo momento. Eso es el preempting, porque yo ya sé que una vez que necesito get messages, en cualquier momento voy a necesitar un messages. Entonces me adelanto. Esto es muy útil cuando estoy calculando muchos valores al mismo tiempo. La clásica es, dame todos los mensajes de los usuarios de Argentina. Eso no pasa porque muchos usuarios, pero bueno, ponele que tuvieras algo así. Entonces actualizás la lista de mensajes de cada usuario individual, porque ya los tenés todos. Lo único que tenés que hacer es meternos en el caché. Y mejora la coherencia, porque entonces esas funciones de repente están siempre en sincronía. Después de mencionar todo esto, ya tendría que ser obvio por qué en el diccionario dije no, no, y no, y no, y no. Porque no. O sea, no hace nada de esto el diccionario y no tiene forma de hacer nada de esto, porque incluso la sintaxis no está preparada para esto. La sintaxis de corchete, yo digo diccionario, corchete, clave, no puedo ponerle TTL, el time to live, o sea, cuánto tiempo va a estar cacheado, no puedo hacer un montón de cosas que tendría que poder hacer. Y también el diccionario no es una buena estructura de datos para poder hacer el RU o el FU. En general, para esas cosas necesitas una estructura diferente. Entonces, cuando tenés todos estos trade-offs, surgen arquitecturas para compensar un poco los trade-offs. Y el building block, digamos, el ladrillo de todas esas arquitecturas son los diferentes tipos de cache. Tenemos el in-process, o sea, es una forma de decir una estructura de datos en el programa, como el diccionario, solo que más copada que el diccionario. O memoria compartida, como sería un mmap, y yo tiro los datos en esa memoria compartida y todos los procesos similares de la misma máquina. Si estamos en un server, me imagino que todos... A ver, ¿quién tiene servers web que levantan más de un proceso para manejar requests? Yo tengo también. Bien, entonces, ustedes entienden, y ya que ustedes entienden, enseñen a los demás charlando después, qué es eso de memoria compartida. Y los externos es el clásico memcache. Es lo mismo que memoria compartida, solo que en realidad hay un proceso mediando y escuchando mensajes en algún bus, o en algún socket y usando algún protocolo para comunicarse. Para improc, casi cuando no lo puedo simplificar en FIFO Galaxy, la única opción que se me ocurre a mí, no debe ser la única, pero la mejor, la que siempre se usa, es la parva, el heap. Como heap el modelo, el módulo. Es una estructura, es un arbolito que me hace muy, pero muy fácil sacar el mínimo. Y si yo defino el mínimo como el que usé menos recientemente, listo, ya está. Es muy fácil implementar el RU con esto. El FU es un poquitito más complicado, pero también se puede. Hay papers al respecto, así que no lo voy a explicar. Pueden googlear el paper. Lo que sí hay una librería, que estoy haciendo, chivo. Cord, que tiene todo esto, mucho de esto implementado, no todo porque está en versión 0.1 y no por nada. Pero bueno, es interesante que lo sepan. Para la memoria compartida, la estructura es como esta. O sea, es memoria compartida, es literalmente un pedazo de bytes que voy a compartir, que los levanto con mmap. Puede ser un archivo mapeado. Eso, si usan GIP, ¿quién usa GIP, la biblioteca GIP? ¿Nadie? Qué raro. Bueno. Por ahí, bien. Si usan GIP, tiene una forma de abrir los archivos que es con mmap, que quiere decir que mapea eso en memoria y el sistema operativo sabe compartir la memoria entre los procesos. Es todo automático. Y está muy bueno porque es implementar esto de acá. Yo lo voy a ir por eso, implementar eso. Para cualquier otra cosa es medio dolorosa de implementar, porque hay que hacer proxies que apunten a esa memoria, porque Python no puede meter objetos en memoria compartida porque no es thread safe. Entonces se vuelve medio complicado, pero con Cython se puede hacer. También se puede hacer bastante fácil para byte strings, que son bytes, así que eso es bastante clásico. Yo hago un slice de un objeto en mmap y ya está, ya lo hice. Así que está bueno para eso y para arrays de NumPy que lo soportan nativamente. El array de NumPy soporta maps, así que ya está copado. Hay que tener cuidado con los logs.
Porque esto es memoria compartida y tengo que tener cuidado cuando la estoy modificando de que no se peleen los procesos. Eso es un tema de multithreading que van a tener que estudiarlo. Para evitar la contención, los logs, si yo tengo un log para un mutex para esto, tengo que hacerlo read-write, o sea, muchos lectores, un escritor. Y en general, para implementar los proxies hace falta usar alguna librería de extensión como Cython para poder hacerlo eficientemente. CTypes funciona, pero tiene overhead bastante importante. La estructura de un caché con memoria compartida es así. Tengo un montón de procesos que usan la RAM para leer un pool compartido de memoria. Y como soy vago, cambio un par de textos y ya estoy describiendo también los cachés externos. Quedó ya automático. Porque la única diferencia que hay acá es cómo comunico las cosas. Acá uso la memoria con proxies. Y acá uso TCP/IP o pipes o lo que se me ocurra usar. Así que es casi lo mismo, realmente no hay mucha diferencia y esto se nota cuando uno está codeando los cachés, porque a diferencia de tener que usar los proxies, más allá de los proxies es poca la diferencia entre usar un memcache o memoria compartida. La cosa buena que tienen los externos, a pesar de que son más lentos porque tengo que serializar, tengo que pasar por la red las cosas, lo copado que tienen es que son mucho más flexibles, lo puedo mover de acá para allá. Si en una computadora me quedé sin memoria, puedo cambiarla a otra computadora con más memoria, tengo que cambiar solamente la URL de conexión y ya está, o es más fácil de administrar, está bueno. Pero cuando tengo tantas selecciones, también tengo complejidad y tengo algunos trucos para tratar de compensar ese, como dice el título, piedra, papel o tijera. O sea, puedo tener velocidad, pero no capacidad, porque tiro memoria. Pero si comparto memoria, tengo que hacer proxies, así que es complicadísimo de usar. Si uso un externo, tengo que piclear, así que es lento. Y para compensar, yo puedo hacer lo que hacen los procesadores. De nuevo, vamos a copiar a los grandes, que trabajaron mucho tiempo en esto. Esto es casi una arquitectura web. ¿Ves? Es lo mismo. Abajo de todo tenés el CPU corriendo los procesos, los workers de nuestro server web. Esos tienen un caché, que le llamo P1 y P2, que son improc, son locales, son muy pero muy rápidos, es como el L1. Después encima de eso pongo un caché. Podría haber sido cualquier otra cosa, no sé, cualquier otra cosa, pero elegí un memcache para el ejemplo. Local, no necesito red, me comunico por sockets Unix, eso es muy rápido. Tengo que serializar, así que es más lento que improc, pero sigue siendo bastante rápido. Y después, para que tener un caché más grande compartido entre todos los workers, si alguna computadora, cada una de las columnitas es una computadora, ¿no? Si alguna de las computadoras calcula algo, bueno, que el otro pueda reusar ese valor, pongo un caché compartido entre todos. Ese, para accederlo, tengo que usar la red, va a ser mucho más lento, sigue siendo más rápido que la base de datos, y si no es más rápido que la base de datos, no lo usen, pero sigue siendo más rápido que la base de datos, y más grande, porque lo puedo hacer bien grande, hasta puedo hacer sharding. Porque memcache por lo menos me deja hacer sharding muy fácilmente. Pero me falta algo muy importante acá. O sea, los procesadores no pusieron el protocolo de coherencia por nada, lo pusieron porque hace falta. Y si ustedes tiran un server web con esta arquitectura y no le ponen el protocolo de coherencia, va a andar hasta que deja de andar. O sea, en algún momento van a notar que hay algo raro, que yo posteé el mensaje y no lo veo, ¿qué está pasando acá? Bueno, si fuera una especie de Facebook, si es otra aplicación van a tener algún error peculiar de su aplicación. Entonces hay que hacer la coherencia. Lo voy a dejar patear para después porque primero quiero contar cuál es el problema de estos tiers, estas capas. Yo creo que el problema más complicado que me estuve enfrentando yo personalmente con hacer arquitecturas así complicadas es que son complicadas. De verdad. Eso es difícil de predecir cómo se van a comportar cuando tenés tantos componentes interactuando. Y además porque toda esta arquitectura te define problemas nuevos encima. Por ejemplo, tengo todos esos cachés. Tengo que escribir algo. ¿Dónde lo meto? Tengo, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, como 7, 8 cachés. ¿En cuál de los cachés los meto? ¿En todos? Medio feo. Yo lo que suelo hacer es ponerlos todos en una rama, ¿no? Para que después se vaya esparciendo.
por el protocolo de coherencia, pero hay que hacer el protocolo de coherencia para eso. Después, eso es si son inclusivos o exclusivos, o sea, depende de dónde los metes. Después tenés la promoción, o sea, los cachés de abajo son más chiquititos. Cuando leo algo del caché de arriba, ¿lo pongo en todos los de abajo o lo voy pasando de a poquitito? Para que si es muy importante entre los cachés, en el caché L1 y solamente si es muy importante. Eso es algo que hay que decidir. No hay una respuesta muy clara porque, o sea, incluso los que hacen hardware no tienen una respuesta clara. Siempre cada procesador usa una técnica diferente porque depende mucho del workload. Entonces ustedes lo tienen que analizar según el workload. Yo los hago siempre que promueven hasta el nivel más bajo. Porque a diferencia de la memoria, que es más o menos barato promover, si yo estoy haciendo cachés externos tengo que piclear, tengo que despiclear. Esas son cosas que con objetos grandes es lento. Entonces si lo voy a hacer una vez, listo, lo uso para siempre. Lo meto en todos los cachés. El otro problema es que los niveles miren la arquitectura. Ahí tengo 3 computadoras. En la realidad pueden tener más computadoras si tienen un sistema realmente grande. Todo eso pegándole a un caché L3. Eso va a explotar el caché L3. Le va a dar muy fuerte al caché L3. Entonces, el problema es que los niveles de arriba manejan cargas realmente exorbitantes. Y para eso se tienen que hasta diseñar arquitecturas para el nivel de arriba. Por suerte, memcache lo soluciona para nosotros. Si usan alguna otra solución, EHcache, que dejaban, no me tiren palos, pero se usa mucho y es muy bueno EHcache. No sé, cualquier otra solución en general tiene alguna solución para ese problema porque es un problema muy común. Pero digo, hay que tenerlo en cuenta. Capaz que le tienen que dar bastantes recursos al caché este de arriba. El sharding se puede hacer muy fácil en caching porque yo suelo tener más de una función que voy a cachear, no va a ser una sola. Si es una sola, bueno, mi aplicación es muy simple, capaz que recibe muchos hits, pero es muy simple. Y conceptualmente no voy a tener problemas, pero si es compleja, voy a tener más de una función. Entonces yo puedo decir, bueno, esta función va en esta caché, esta función va en el otro caché, o sea, es algo conceptualmente sencillo de hacer sharding. A diferencia de una base de datos, en un caché es bastante fácil. Bueno, replicaciones es algo que tienen el memcache, todos esos tienen para hacer replicación cuando tengo muchas más lecturas que escrituras. Entonces, voy a necesitar más recursos para leer que para escribir. Para eso sirve replicación. Bueno, finalmente, coherencia. Coherencia es capaz lo más importante que quiero que se lleven de la charla porque es lo más olvidado. La gente se olvida de la coherencia. Tiene 2 formas. Por un lado, puedo tener 2 funciones relacionadas, como getMessages y numMessages, que dan valores son funciones que calculan cosas tan relacionadas que cualquier discrepancia es muy, pero muy obvia. Y no va a pasar desapercibida. Tengo que hacer que estén de acuerdo. Es capaz como una violación de la premisa de caching. Para cachear yo dije, voy a cachear cuando realmente no importa que me dé valores muy viejos. Pero acá es diferente, puede ser muy nuevo, puedes tener 1 segundo de edad. Pero no importa, porque yo ya vi que otra función muy relacionada cambió. Yo ya estoy viendo 5 mensajes y el contador me dice 4. ¿Qué onda? No está bien eso. Y la otra es, voy a tener muchos nodos. Si tengo una aplicación heavy, voy a tener muchos procesos escribiendo en los caches. Así que no quiero que, incluso dentro de una misma función, según donde me cae el request, me dé un valor u otro. Eso también genera discrepancias muy notorias para el usuario y los usuarios no dejan pasar eso, siempre uno va a tener algún issue con eso. La solución clásica para cachear es así. Con el RUCache se usa el RUCache, con Cord se usará una cosa parecida así, es lo mismo con Dogpile, porque es una manera muy natural de cachear, ponerle un caché. El tema es que si lo hago así, voy a tener problemas de coherencia. Porque son 2 cachés independientes para 2 funciones que no son nada independientes. Una solución es no cachear numMessages, porque ya tengo cacheado la lista de mensajes. Entonces puedo calcular casi trivialmente cuántos son haciendo el len de la lista. Eso es rápido, no hay necesidad de calcular el numMessages. Pero supongamos que sí hay necesidad, porque pueden ser millones de mensajes, porque las funciones que ustedes están mirando están relacionadas como getMessages y numMessages, pero no son simples, entonces cuesta calcularlo, por más que estén relacionadas. En ese caso, esta es otra solución muy buena. Cada vez que calculo una de las funciones, yo ya sé que la otra no sirve más, la tengo que volver a calcular.
Entonces, lo hago efectivamente así. Para ver. La otra es al otro lado. Me olvidé de decir esto. Esto es un detalle de implementación. Si yo hago que getMessages invalide NumMessages, se ve como el de arriba. Tengo una llamada, antes de devolver el valor, digo, ese caché, ignóralo. Esto es código que en realidad funciona, de hecho, en la librería, en una de las tantas librerías. No sé, en Dogpile, en Cord sí funciona. Creo que Functools, el de RU-Caché, tiene algo similar, o sea que está interesante. Si lo hago al revés, si hago que NumMessages escuche los eventos, que preste atención a lo que pasa en getMessages, se ve como lo de abajo. Yo decoro NumMessages diciendo de alguna manera, esto lo tiene que proveer un framework de cacheo, hay que implementarlo de alguna manera, pero le digo a NumMessages que escuche lo que pasa en getMessages. Es una cuestión de arquitectura de software, depende de para qué lado quiero hacer el acoplamiento. Lo bueno es que no me importa realmente acoplar, porque si son funciones tan relacionadas que importa la coherencia, ya son funciones que están acopladas, no me va a importar hacer chanchada. Entonces, si no me importa hacer chanchada, también puedo actualizar preemptively, como había dicho. Y acá está el ejemplo que no encontraba antes. En vez de invalidar, directamente le escribo al caché el valor. Ya lo tengo, lo único que tengo que hacer es leer, ni una línea. Casi todo eso es para decirle al caché que lo ponga, es media línea. Así que lo hago, no me cuesta nada. Está muy bueno esto, mantiene la coherencia, es rápido. El único tema es que te duplica código, hay que ver si vale la pena. El otro tema es cuando tenemos muchos cachés obteniendo los mismos datos y tengo que asegurarme que están de acuerdo, que las copias de los datos que tienen son consistentes. Para eso, la verdad que no hay mucha solución mágica, no es como con los deployadores de arriba. Las soluciones son complejas, pero pueden estar, de hecho, por lo menos en una librería están, fáciles de usar. Que es que tengo que, de alguna manera, notificar las invalidaciones. No hay que notificar los valores. Los valores pueden ser grandes, una lista puede tener muchos elementos adentro, puede ser costoso de transmitir por la red. Entonces lo que hay que transmitir no son los valores, sino las claves. El usuario 3 cambió. Entonces le decís a todo el mundo que el usuario 3 cambió y que borren del caché todo lo que tienen del usuario 3. Está bueno si tengo un caché L3 compartido. Entonces yo lo borro de los L2 y el L1 y cuando lo necesito lo voy a buscar al L3, no es que lo vuelvo a calcular. Si no tengo un caché compartido, se complica. Porque tengo que entonces, sí, transmitir peer-to-peer los valores. Pero hay que hacerlo on demand. No puedo, cada vez que calculo algo, mandárselo a todo el mundo porque voy a saturar la red como a lo pavo. El peer-to-peer yo lo tengo pensado implementar en algún momento y mandarlo a open source, no GitHub, porque no uso GitHub. Lamentablemente yo veo que todo el mundo usa GitHub. Yo uso Bitbucket. Sí. Si alguien tiene un problema, no quiero escucharlo. No entiendo por qué acá todos usan GitHub, porque Bitbucket está hecho es Mercurial. Ah, por eso. Pero Bitbucket es Mercurial que está hecho en Python, o sea, bueno, digamos. Ojo, GitHub está buenísimo, me encanta, pero no lo uso. Para las invalidaciones tengo un par de arquitecturas y mi favorita es la última, para que sepan. Una es simplemente a lo bobo, n todos contra todos, partusa y mando mensajes para todos lados. Como tengo un typo ahí, voy a decir el caché verde, le dice al marrón y el blanco que se invalidó algo. Solamente le dice el 3 cambió. Si te interesa, sabelo, y si no te interesa, bueno, ignórame. Entonces es un mensaje para todos lados. Eso quiere decir que van a haber n cuadrado mensajes, lo cual es medio feucho, pero esa es la razón por la que no hay que mandar valores, hay que mandar lo mínimo, porque si no saturas la red. La otra es tener un broker. Esto se puede hacer con mensajería, con UDP, con 0MQ. A mí me encanta hacerlo con 0MQ. Esto lo pueden hacer con AMQP, que tiene un broker. Redis, que tiene un PubSub. O sea, esto se puede hacer bastante fácil con herramientas que todo el mundo seguramente ya está usando. Tiene un punto de falla y un bottleneck, que es, o sea, un cuello de botella, que es el broker. Pero bueno, ese es el problema, ese es el pero. Tiene el cuello de botella y el punto de falla que es el broker. Es simple conceptualmente porque los nodos solamente tienen que conocer al broker y tienen que mandarle los datos al broker y bueno, que el broker se encarga de repartir. Así que este es mi favorito. Usar un broker pero que no haya un broker. Lo que le llamo es el broker designado. Es que usando algún algoritmo de consenso,
Paxos es el único que conozco lamentablemente, pero bueno, deben haber más, porque deben haber papers para tirar para arriba. Se puede decidir quién de todos los cachés va a ser el broker. El caché marrón dice yo voy a ser broker, todo el mundo lo acepta, entonces él es broker. Y hago lo mismo que antes, solo que el broker es el caché 1. No necesito agregar un broker en particular para eso. Y tampoco tengo un punto de falla, porque cuando se me muere el caché 1, todo el mundo va a empezar a ver los timeouts. Yo estoy dando notificaciones y no me dice nada, hace cric, 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 ¿qué onda? Entonces, se bootstrapean. Vuelven a elegir otro broker y el caché 2 dice, yo estoy disponible, yo lo hago. Esto es un protocolo. Los protocolos de este estilo se pueden definir muy naturalmente como una máquina de estado, y es una máquina de estado tan sencilla como esta. Yo cuando booteo, empiezo por boot, ¿no? Cuando booteo, ejecuto Paxos, no lo muestro acá, pero tengo que ejecutar el algoritmo de consenso, y eso me va a decir que encontré un broker o que no, o que yo voy a ser el broker. Si encuentro el broker, me pongo en modo esclavo y empiezo a mandar updates, hasta que algún update me da timeout. Cuando un update me da timeout, vuelvo a bootstrapear, porque tengo que elegir un broker, se me murió el otro. Si no hay un broker, si yo soy el broker, bueno, me pongo a hacer de broker. Me pongo a repartir los mensajes que recibo y a escucharlos, porque además de repartirlos, como soy un caché yo mismo, tengo que escucharlos. Y eso solamente termina cuando me muero, cuando, yo sé, se muere, tira una excepción en algún lugar, o cuando de alguna manera se muere el nodo. Así que esto es un protocolo bastante sencillo de implementar, que es bastante robusto, está bueno. La otra forma de que exploten las cosas con escala, con arquitecturas complejas, que había mencionado, es la concurrencia. Cuando tengo muchas cosas trabajando en lo mismo, voy a tener problemas como que todos quieren calcular al mismo tiempo la cosa cuando aspiran. O sea, si estoy implementando Dogpile, también me puede pasar. Ahora explico un poco por qué. Pero básicamente, el tema de concurrencia es decidir quién calcula el valor de todos los cachés que hay, de todos los procesos que hay, quién lo va a calcular cuando expira. Bueno, son opciones. Si no lo decido, pasa el stampeding herd. Pasa que todo el mundo se pone a calcular, está el gráfico de uso de CPU. Todo el mundo se puede calcular, todo el mundo desperdicia de recursos, hasta matan a la base de datos porque todo el mundo le tira la misma query, pero 10 veces. Y la base de datos dice, pará. Dogpile trata de solucionar esto. ¿Cómo lo trata de solucionar? Bueno, como lo expliqué. El tema es que, ¿qué pasa si se me muere un proceso mientras está ejecutando Dogpile? Opa. Lo trabó en el caché, y hasta que esa traba no haga timeout, porque en general se le pone algún timeout a la traba, todo el mundo se va a quedar esperando el resultado. Le tengo que poner timeout, y el timeout tiene que ser más largo que lo que tarda en calcular normalmente el valor, lo cual no es fácil de definir a priori. Es difícil de implementar robustamente Dogpile. Entonces yo digo que Dogpile es, en realidad, la opción de a lo sumo uno calcula. Yo sé que con Dogpile no van a calcular dos el mismo valor, pero podría ser que nadie lo calcule. Eso puede pasar. Es lo que dije. Así que no escala. Esta slide quiere decir no escala. Porque si no es robusto, a mí me parece que no escala. Yo lo puedo mejorar usando mensajería explícita. En vez de decir que pongo un log y toda la bola, no. Me pongo de acuerdo con los demás en quién calcula. Entonces todo el mundo sabe quién está calculando y pueden monitorearme. Si yo me muero, se van a enterar, porque va a dar un timeout que no necesariamente tiene que ser el timeout de cálculo. Puedo implementar con mensajería sincrónica y puedo responder. Me dicen, che, ¿estás calculando? Sí, estoy calculando. Banca un rato. ¿Qué es lo que implementé en Cord? Chivo de nuevo. Es mucho más complejo, es cierto, es mucho más complejo y ahí está la ventaja de tener alguna librería que lo implemente. Es más robusto también, excepto cuando tiene algún bug de librería, eso puede pasar. En teoría, además, como es un protocolo que yo voy a implementar explícitamente, tiene la ventaja sobre Dogpile en que puedo detectar deadlocks. El tema de Dogpile es que pone logs en una base de datos que es el memcache, porque el memcache se puede pensar como una base de datos en memoria. Entonces, si no tenés cuidado con esos logs, podés tener deadlock. Más que nada cuando una función callada llama a otra función callada, que llama a otra función callada, hay logs dando vuelta y se terminan trabando todo. De hecho, tuve ese problema, se me trabó todo.
se llama reentrancia. Dogpile no es seguro para reentrancia, tenés que asegurarte de no llamar a funciones calladas cuando usas Dogpile. O sea, funciones calladas dentro de funciones calladas. Y a mí me encanta llamar funciones calladas dentro de funciones calladas, así que lo que yo hago con la mensajería es implementar un protocolo explícito de detección de deadlocks. Cosa de que cuando detecto un deadlock, o lo evito, o tiene una excepción, digo, che, esto está mal. El otro problema de concurrencia es, bueno, es un poquito más difícil de solucionar. Yo tengo 2 millones de elementos en mi caché y expiran todos al mismo tiempo. Son 2 millones de elementos que tengo que callar. No tengo un lock que poner, no tengo nada, o sea, tengo que calcularlos. ¿Cómo hago para manejar semejante situación? De nuevo, si no lo manejo, va a pasar lo que pasaba antes. Esta es otra forma de stampeding her. Una de las tantas soluciones, esto ya lo expliqué, que se pueden usar con improc muy fácil porque es todo estructuras de datos que están en la librería estándar, es usar colas. Thread pool. En realidad no está en threading, no sé por qué no está en thread pool, está en multiprocessing. Raro, ¿a quién se le ocurrió? Pero bueno, está muy bueno está muy bueno para implementar este tipo de cosas. Uno usa no cola, un montón de threads que están sacando tareas de esa cola y va trabajando solamente de A en elementos a la vez. Eso hace que no explote la base de datos. También puedo usar semáforos para lo mismo. ¿Quién usa semáforos? Un par de gente, mira vos. Los semáforos son complicados, pueden causar deadlocks. Hay que tener mucho cuidado con los semáforos. Porque de nuevo, no son reentrantes. Pero sirven para esto. El problema es que vas a tener un thread por cada cálculo. Stampeding her no va a romper la base de datos, pero te puede romper la memoria del server. Porque te puede levantar 2 millones de threads. 2 millones de threads te van a romper el server. Ningún server se banca 2 millones de threads. Pero bueno, es una solución fácil. Semáforos es muy barato de agregar. Si vos tenías algún problema, haces un decorador que maneje un semáforo. Es muy fácil de agregar a una aplicación existente lo de los semáforos. Muy fácil de romperlo también, con deadlock. Para externos está lo mismo. Son las mismas técnicas, pero implementadas diferentes. Como son externos, no tengo un queue que me maneja todo entre un montón de cosas. Para implementar un queue entre varios procesos en diferentes computadoras, tengo que implementar AMQP, no sé. Hay un montón de... no lo puse en MQP. Bueno, MQP sirve para esto. Celery también. AMQP es RabbitMQ, la primera charla. Celery también sirve para esto. Se puede implementar con CRMQ. A mí me gusta implementarlo con CRMQ, pero bueno, hay opciones. Para los semáforos se pueden implementar distribuidamente con Memcache, porque Memcache tiene las primitivas necesarias de incremento y decremento autonómico para implementar los semáforos. De hecho, Dogpile, cuando implementa Dogpile, lo hace de esa manera. Es útil para tenerlo en cuenta. Yo igual no lo haría porque Memcache es volátil. Se te puede borrar el semáforo. Es medio raro que se te desaparezca el semáforo. El trade-off entre semáforos y colas de trabajo es lo que decía. En colas de trabajo yo limito la cantidad de trabajo que hago. Se me va a acumular trabajo. Y lo que puede pasar, y de hecho me está pasando ahora, y cuando encuentre una manera de resolverlo mando alguna lista de correo, es que las colas crecen y crecen y crecen cuando tenés un server sobrecargado. Entonces te empiezan a consumir memoria o te empiezan a agregar latencia. Porque tenés una cola de 5 millones de tareas que tenés que hacer, vas por la 1 y las 5 millones tienes que esperar 2 horas hasta que termine de procesarse del backlog. Eso se puede arreglar limitando el tamaño de la cola. Vos decís, la cola va a tener a lo máximo 1000 elementos, pero el tema de fondo es mi server no da abasto a calcular todo al mismo tiempo. Ese es el problema. Pero bueno, a veces es difícil con colas de trabajo manejar eso. Con semáforos es más difícil aún incluso diagnosticarlos, pero es muy... el tema de los semáforos es que es muy descentralizado, no tiene punto de falla. Las colas, se te rompe la cola, cagaste. O sea, se te llenó la cola y no te recuperas hasta que se vacía la cola, o se murió el server que maneja las colas, el broker. Con los semáforos no tenés ese problema, porque cada proceso tiene su semáforo y es un protocolo muy descentralizado y robusto. Tenés el problema de que tenés que pensar muy bien el tema de deadlocks. Es el único problema con los semáforos. Y obvio, lo dejo para el final el Magic Bullet. No es un Magic Bullet en serio, es más o menos. Pero sirve para este caso de tener 2 millones de cosas similares, porque cuando yo hago un caché siempre son 2 millones de llamadas a la misma función. ¿Qué tengo que calcular de una?
Le llamo bundling, no sé qué otro nombre decirle, batching, como quieran decirle. Es calcular de a varios y no de a uno. Por ejemplo, si tengo que calcular el getMessages, tengo que hacer una query a la base de datos que me traiga todos los mensajes del usuario 3. Pero si yo tengo una cola llena con 1000 usuarios que tengo que hacer eso, yo puedo tirar una query a la base de datos que me traiga todos los usuarios de todos esos 1000 usuarios, todos los mensajes de todos esos 1000 usuarios. Y muchas bases de datos no van a tardar mucho más en hacer eso, lo van a hacer al toque. O sea que, usando la cola como planificador, yo puedo saber, bueno, en vez de saco un elemento de la cola, puedo decir saco 10 elementos de la cola, los hago todos de una. Saco 10 elementos de la cola, los hago todos de una. Y eso lo que tiene es que me acelera el procesamiento de la cola. No es solamente que me evita sobrecargar la base de datos, eso realmente acelera la función getMessages. Si tengo un buen framework de cacheo, tampoco va a ser muy difícil de hacer. Suena difícil de hacer porque tenés que ponerte en la cola de trabajo y toda la bola, pero normalmente, por ejemplo, Dogpile lo que te provee es un decorador, @cached, que definís la función que calcula uno. Y después podés hacer esa función... no, Dogpile no lo hace así, pero bueno. Después podés implementar una función que calcula muchos. Entonces, tenés la función que calcula uno y la función que calcula muchos. Es tan fácil como eso. Si tenés un buen framework de cacheo. No sé qué hace Django. Alguien que sepa Django después me puede comentar qué hace Django al respecto. Así que esto es un Magic Bullet porque es netamente menos trabajo. Le quita trabajo a la computadora y eso está copado. Y finalmente, para recuperar un poco todo, para los que ya se apagaron el cerebro, pueden ir prendiéndolo de nuevo. Cuando terminen de bootear, lean el slide. El tema es, las arquitecturas hay que pensarlas antes de largarse a producción cuando sabes que vas a tener muchos requests. O sea, en una aplicación web. Hay que pensarlas. Podés empezar sin cacheo y después agregarlo, pero cuando lo agregas tienes que pensar cómo va a ser la arquitectura. No tiene que ser algo que se va creando orgánicamente porque nunca va a salir bien. La coherencia y concurrencia es algo que tener en cuenta. Más que nada cuando tengo una arquitectura con más de un caché. Cuando tengo más de un caché, pueden haber problemas de coherencia. Hay que tratar de no reinventar la rueda porque acá son ruedas bastante complicadas. No son simplemente un circulito, es un circulito con rayos y que esto, que lo otro. Son ruedas complicadas, high-tech, así que no hay que reinventarlas. Reimplementar Paxos es un tiro en las bolas. No, en serio, es un algoritmo complicado. Reimplementar colas de trabajo también. Celery existe, hay que usarlo siempre que se pueda. Bueno, en general son ruedas complicadas que no conviene reinventar. Y cada vez que implementen cacheo, cada vez van a tener la oportunidad de hacer batching o bundling o como le quieran llamar. Así que piensen en usar esa oportunidad, en realmente aplicar esa optimización. Cuando haga falta, obviamente, no hay que optimizar prematuramente, pero si van a tener un web server que maneja mucha carga, piensen. Y vamos a dejarlo ahí para que lo sigan leyendo mientras me preguntan o me piden un migral. Listo. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para una o dos preguntas. De una. Bueno, Claudio, muchas gracias.